Éticas en Acción. A las 4:05 iniciamos. ¿Listo? Yo voy a compartirles mientras tanto la presentación y bueno, vamos a hacer el desarrollo de este espacio de la mejor manera. Profe Liz, ¿me confirma si ya están viendo la pantalla de presentación? No, señor, no. ¿Todavía no se ve? La profe, yo sí la estoy viendo. Sí, listo. Vale, gracias. Ya veo. Listo, vamos a arrancar. Son las 4:05, así que vamos a grabar esta sesión. Vamos a ver si tenemos los permisos. Sí. Muy bien. Ya estamos grabando. Muy buenas tardes para todos y para todas, estimados estudiantes. Es un gusto poder desarrollar con ustedes esta primera sesión del CIPA Doctrinas Éticas en Acción. Vamos a estar con la profesora Liz Ortiz desarrollando este CIPAS, así que bienvenidos. Adelante, profe Liz. Hola, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto saludarles. Bienvenidos a este CIPA. Espero que nosotros nos podamos fortalecer con lo que vamos a aprender hoy, con lo que vamos a poner en práctica. Muchas gracias, profe Freddy. Un saludo para nuestro director, el profe Daniel, a las compañeras, a las profes que nos están acompañando. Bueno, la idea es poder sacar el mayor jugo de este tema. Es un tema bastante interesante y vamos ligando temáticas del curso y las vamos concluyendo en este tema. Bien, venimos del desarrollo de la fase 2 del curso y venimos de una evaluación donde tenemos un caso particular en el cual hemos estado trabajando y la idea de este CIPAS es poder aterrizar ese caso a la realidad. Pero esta CIPA va a tener una diferencia o vamos a tener un caso diferente, ¿cierto, profe? La idea es poder ver varios horizontes o varios casos para poder aplicar lo que aprendamos a este proceso de casuística en psicología. Entonces, pues, no sé, profe, si quieres empezamos de una vez. Claro que sí, bienvenidos entonces. La doctrina que vamos a desarrollar en esta sesión número 1 es la que hace alusión al manejo de la historia clínica y el tratamiento de la información. Toda esta información que vamos a desarrollar el día de hoy la hemos tomado del Colegio Colombiano de Psicólogos, de los tribunales deontológicos y bioéticos de psicología. Esta doctrina ha sido revisada y ha sido actualizada digamos, hasta febrero del 2016. Y la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, pues en primera instancia lo que ya hemos hecho, la bienvenida y el saludo. Vamos a desarrollar un punto en una herramienta interactiva para unos saberes previos. Vamos a presentar el caso
de Tatiana Tarasov, que más adelante lo vamos a conocer. Luego vamos a empezar ya a hablar de los fundamentos éticos y legales en el manejo de la información, la obligatoriedad y características de los registros, los tipos de registros, la confidencialidad y el secreto profesional, el consentimiento informado, los límites y excepciones a la confidencialidad y, por último, las conclusiones y las recomendaciones. Todo esto a lo largo de una hora que vamos a estar en este CIPAS. Al final del desarrollo de estas temáticas aquí propuestas, vamos a hacer también una reflexión final a la luz pues, del caso de Tatiana Tarasov, que es el que vamos a desarrollar. Así que vamos para los saberes previos. Quiero invitarlos a ustedes, queridos estudiantes, que ingresemos a esta página que se llama, o que pueden ustedes colocar en su navegador como menti.com. ¿Listo? Menti.com. Profe, para recordarle a los chicos que la idea es hacerlo ya porque estamos haciendo todo el proceso en simultáneo. Entonces, la idea es poder generar toda la actividad conforme vamos desarrollando. Entonces, chicos, por favor, vamos a unirnos a la actividad y la vamos a desarrollar bajo este código, ¿no? Entonces, les va a pedir el código para que puedan ingresar y la idea es poder ir alternamente desarrollando. Muy bien, sí, así es. Entonces, ustedes cuando entren a esta página, lo primero que van a encontrar es esta pregunta, ¿sí? Que les dice, describe con una palabra el contenido de la doctrina 1. Como ya sabemos que estamos desarrollando nuestra tarea fase número 3, o nuestra tarea 3, perdón, entonces ya hemos seguramente hecho alguna lectura o hemos revisado algo alusivo a la doctrina número 1. Entonces, con eso que hemos leído, con eso que hemos revisado, la invitación es que en una palabra usted escriba el contenido de la doctrina número 1. Entonces, adelante. Para que vayan participando, hay 5 personas conectadas, así que para que vayamos participando. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para esta actividad, profe? Yo Historia creo que clínica. Uf, un minuto. ya empezamos. Un minuto, sí. Ya Vamos, empezamos. muchachos, vamos. Historia clínica, está muy bien. Otro. Vamos, muchachos. Tenemos que ingresar, recordemos, a www.menti.com, colocamos el código que de hecho el profe Daniel nos puso en el chat, 37 32 74 16, y luego escribimos en una palabra el contenido de la doctrina 1. Historia clínica, consentimiento informado, área de la salud, confidencialidad. Uf. Vamos, muchachos, hay muchas más. 27 personas conectadas, mi profe. Necesitamos Sí, por lo menos que 20 personas participemos. Bueno, ahí secreto. alguien nos colocó Paola, ¿no? No hay que Paola. colocar el nombre, simplemente la descripción en una palabra del contenido de la doctrina 1. Confidencialidad. Bueno, por ahí ya hay varias personas que han contestado, por lo menos unas 5 o 6, creo que 7 ya. Responsabilidad. Muy bien. Responsabilidad para la salud. Muy bien. Vamos, muchachos, necesitamos fortalecer esta actividad. Bueno, yo creo que damos unos 15 segundos para que podamos ingresar a menti.com, colocar ese código y en una palabra describamos el contenido de la doctrina 1. Confidencialidad es el concepto más grande. Importante. Intervención psicológica, muy bien. Bueno, muy bien. Ya en esta nube de palabras ya podemos ver algunas de ellas que nos representan un poco el desarrollo o lo que vamos a desarrollar en esta doctrina número 1. Confidencialidad es la que más resalta.
Por acá colocaron secreto, historia clínica, intervención psicológica, informar, conducta, ética, consentimiento informado, información segura, registro psicológico y responsabilidad. Bueno, muy bien. Entonces, eso significa que por lo menos ya tenemos alguna cercanía a lo que nos dice la doctrina. Muy bien. Volvemos a la... Profe. Dime, adelante. Pueden seguir participando los chicos, ¿cierto? Sí, claro que sí, ahí queda abierto. Ahí queda abierto y si quieren seguir participando, ahí queda abierto. Ahora, como bien lo decía la profe Liz, vamos a presentar un caso y ese es el caso de Tatiana Tarasov. Primero, digamos, vamos a ver el caso como tal y luego lo que vamos a hacer es, vamos a ir desarrollando lo que nos dice la doctrina número 1 y en algunas ocasiones de este desarrollo vamos a ir aterrizándolo al caso de Tatiana Tarasov. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el video y... Si no se escucha, por favor me confirman para hacer los ajustes pertinentes. Ahí puedes adelantarlo un poquito. Exacto. Había superado una... Ay, perfecto, mi profe. Él estaba en California desde finales de los 60. ¿Se escucha? Había superado una infancia de extrema pobreza. Sí, se escucha. Pero pronto habría Sí, claras señor. señales de que algo no estaba bien. Mi nombre es Sandra Ortiz y te invito a ver el caso de Tatiana Tarasov y Prosenjit Podar. Los Tarasov eran inmigrantes rusos que vivieron en Brasil y luego en Estados Unidos. Su hija Tatiana se presentó en la Universidad de California. La primera vez que Podar la vio, en 1968, ella participaba en un baile ruso en el auditorio. Aún cursaba la secundaria. Sus padres le permitían ir a estos eventos siempre y cuando la acompañara a su hermano Alex. La timidez de Podar, de 22 años y arquitecto naval, no le permitió acercarse a la chica en esa primera ocasión. Lo hizo en otro baile. A ella le daba curiosidad el joven de la India, tan distinto de los otros que conocía. Él trabajaba como inspector de estructuras marinas y le gustaba hacer barcos en miniatura como pasatiempo. Podar era un caso poco común. Habiendo nacido en el sistema de castas de la India, pertenecía a la más baja, los Dalit, parias o intocables, que desempeñaban los trabajos más despreciados de su país y eran menospreciados por las demás castas. Había sido un gran logro que hubiera dejado su país e ingresara en una universidad de Estados Unidos. Pero su cultura era muy distinta a la de Tatiana. Ella aún estaba empezando a vivir. Llena de curiosidad por su entorno, Podar, en cambio, se solía sentir abrumado por las costumbres del lugar. Se veían ocasionalmente, salían al cine o a comer algo. Para ella simplemente se estaban conociendo. No sabía que en la mente de Podar era una relación seria, ya que de donde procedía, lo normal era acordar los matrimonios, no salir a divertirse y conocer gente. Podar no intentó conocer a más chicas. En este aspecto carecía de experiencia. Empezó a crecer en él una obsesión por Tatiana. Creía que todo lo que ella hacía o decía confirmaba que estaban en una relación de pareja, y así lo describió a sus padres en una carta donde indicaba que la familia de ella estaba esperando conocerlo, aunque en realidad ellos no sabían quién era. Eventualmente Tatiana ya no quiso salir más con él, pero esto solo avivó su interés. La llamaba todo el tiempo, la esperaba en la parada del autobús, se presentaba sin aviso en su casa. Como ella no cambió de opinión, Podar empezó a faltar al trabajo y los estudios. Casi no salía de su cuarto y descuidó su presentación personal. Tal vez ella se creía mejor que él y por eso lo despreciaba. Tuvo una idea. Se hizo amigo del hermano menor de Tatiana y fueron compañeros de vivienda. Su insistencia funcionó y Tatiana volvió a dedicarle tiempo. Ella se sentía halagada por toda la atención que él le prodigaba, a pesar de los detalles cuando menos raros que él tenía, como un cuaderno donde anotaba todas las veces que salían o hablaban y que le mostró a la joven, tal vez con la intención de que ella viera que realmente estaba interesado.
pero ella no le correspondía, y tampoco pensó que ese comportamiento pudiera escalar y convertirse en algo peligroso. Algunas veces Podar dijo a compañeros de trabajo que le gustaría explotar la casa de Tatiana. Viéndolo tan evidentemente mal, un amigo le aconsejó buscar ayuda, y Podar acudió con el psiquiatra del campus, el doctor Moore, quien se preocupó por la clara obsesión de Podar con Tatiana, pero según su criterio no era peligroso porque no tenía antecedentes de violencia. Hasta una sesión en la que el joven afirmó que esperaría que Tatiana regresara de su viaje a Brasil y la mataría, que quería comprar un arma. El psiquiatra le pidió que no se comunicara nunca más con ella y él aceptó, pero en cambio dejó de ir a terapia. El doctor le dijo a las autoridades que pensaba que Podar era peligroso y que tenía esquizofrenia paranoide. Ellos se comunicaron con la policía del campus, pero aquí lo dejaron ir, porque él afirmó que ya no haría aquello que le dijo al doctor. Se dice que el director de psiquiatría del lugar intercedió para que lo liberaran y de paso les pidió la carta del doctor Moore, donde comunicaba su preocupación. Y también le dijo al doctor que destruyera todos los registros de este paciente y lo relacionado con el caso. No pasó mucho tiempo y Podar fue a la casa de Tatiana. Ella no quería verlo, pero él insistió, y sacando una pistola de perdigones le disparó en el pecho. Ella estaba muy molesta, así que salió al jardín gritándole, y él aprovechó para atacarla con un cuchillo 8 veces. Tatiana murió allí desangrada. Él entró a la casa y llamó a la policía diciendo que acababa de matar a su novia. Cuando llegaron, pidió ser esposado. Más adelante, justificaría su ataque diciendo que solo quería que dejara de gritar. Lo condenan por asesinato en segundo grado a pagar 5 años de prisión. Sin embargo, apeló y el nuevo juez le dijo que le quitaría la prisión a cambio de la deportación voluntaria. Lógicamente, la familia Tarasov estaba indignada y acusó a la Universidad de California y a los terapeutas por no haber avisado a Tatiana o a sus allegados del peligro que corría. La Corte del Condado le dio la razón a la institución, porque el terapeuta no tenía vínculo con la víctima ni su familia, así que no se le podía obligar a dar aviso. Pero la Corte Suprema de California no estuvo de acuerdo. Dijo que el hecho de que alguien no sea su paciente no los libera de su responsabilidad. Por eso se estableció a partir de ese momento que si el terapeuta nota que el paciente puede ser un peligro para alguien, debe informar a las autoridades, a la potencial víctima o a sus conocidos. Podar regresó a su país, se estableció y formó una familia. Por acá ya hay reacciones, profe, caritas de preocupación. Está muy bien. Adelante, siga, profe Liz. Bueno, muchachos, este es el caso que vamos a tratar hoy, el de Tatiana Tarasov. Este es un caso que, aparte de que tiene mucho tela o mucho hilo de donde tejer, nos lleva a aterrizar un poco más las responsabilidades que tenemos como psicólogos dentro de un proceso de terapia y los errores o los aciertos que podemos tener dentro de este mismo ejercicio. Es importante para nosotros como futuros psicólogos o como estudiantes en psicología tener muchas cosas claras, pero las pautas sobre las cuales debemos nosotros siempre enfocarnos es la jurisprudencia del lugar donde estamos aplicando nuestro conocimiento o de donde estamos viviendo o donde estamos como facultativos y con esto la jurisprudencia y lo que dicen, digamos que las pautas éticas y deontológicas del lugar o la asociación donde yo pertenezco. Para esto vamos a hacer el desarrollo de esta sesión. Vamos a empezar con el fundamento ético y legal, que para nosotros aquí en Colombia y en todas, la gran mayoría de lugares o países donde se practica la psicología como una carrera profesional o como una ciencia de la salud, está vinculado directamente con lo legislativo. Digamos que nosotros partimos desde la Constitución Nacional, que es la que nos rige, que es la Carta Magna del país,
Y aquí vemos que es en el artículo 15 y en el artículo 74 donde habla directamente de nuestro respaldo jurídico como psicólogos. Y aparte de esto, la ley 1090 del 2006, que es la que hemos venido trabajando durante todo el proceso bibliográfico del curso. Entonces, aquí vamos a ver cómo debemos hacer una responsable salvaguarda de la información o cómo deberíamos nosotros como psicólogos el trabajo, de hacer un trabajo responsable. Entonces, obviamente, estamos basados también desde los máximas universales, que son los derechos fundamentales y universales de las personas a las que nosotros tratamos. Vamos a ver cuáles son las buenas y no tan buenas prácticas con respecto a lo que vimos en el video de Tatiana y a lo que nosotros hacemos en la realidad. Entonces, vamos, profe, adelante. Entonces, Bien, como lo mencionaba, dale. No, dale, tranquilo. bien, como lo mencionaba la profe Liz. Entonces, la idea es ir desarrollando algunos elementos de la doctrina, número 1, y a su vez irlos aterrizando al caso Tarasov. En esta primera instancia, muy bien lo ha mencionado la profe Liz, y es el fundamento ético que tenemos nosotros frente al manejo de la información. ¿Sí? Y tenemos, digamos, desde la Constitución Política, y bien lo decía la profe, desde la Ley 1090 del 2006, tenemos que reconocer que nuestra praxis entonces se rige desde estos fundamentos legales. Pero también tenemos principios universales que de hecho los miramos en el desarrollo de la tarea 2, ¿sí? Los principios bioéticos que también rigen nuestro actuar como profesionales. El principio de la autonomía, el principio de la no maleficencia, el principio de la justicia, el principio de la beneficencia, digamos, están allí para servirnos de horizonte y darnos las claridades frente a nuestro actuar, ¿sí? Enmarcan el sustento teórico y práctico frente a lo que cada uno de nosotros debe hacer, pues, ya en el ejercicio profesional. Si lo aterrizamos al caso de Tatiana Tarasov, vamos a hacer este análisis en este sentido. La autonomía de la persona que va a recibir una terapia psiquiátrica o psicológica, entonces, en este caso, es el señor Podar. Entonces, él tiene una autonomía ejerciéndose de manera que él tiene derecho a su confidencialidad, pero esta choca, digamos, de manera abrupta cuando él confiesa a su terapeuta que quiere hacer un daño de manera directa, no ocasional, sino de manera directa. Él quiere causar un daño mortal porque tiene una ideación de o quemar su casa o de esperar que venga de Brasil para ocasionarle algún daño, y que este daño no es algo sutil, sino que es algo más delicado. Y por eso es muy importante el fundamento ético, porque de alguna manera nosotros como psicólogos o como futuros psicólogos debe, digamos, en nuestro ejercicio primar la protección por y hacia la vida, ¿sí? Hacia la vida. Es por esto que, digamos, aunque el fallo final frente al caso de Tatiana Tarasov está priorizando es la vida sobre la confidencialidad. Y es aquí donde, de alguna manera, nuestro límite tiene que tener siempre en cuenta nuestra responsabilidad profesional. Y surge entonces, con este primer aterrizaje, una pregunta para una primera reflexión, ¿sí? Es para que empecemos a reflexionar y cuando lleguemos al final podamos decir, bueno, ¿qué nos queda de todo eso? Entonces, una primera pregunta para reflexionar. Ante un conflicto entre principios éticos de esta magnitud, estamos diciendo que atentan o van a atentar contra la vida de alguien, ¿cómo podemos proceder como psicólogos, como profesionales? ¿Existe una jerarquía donde un principio deba siempre prevalecer sobre otro? ¿O cada caso requiere un análisis singular y profundamente consciente? Esta es una pregunta que nos debe llevar a la reflexión profunda y que, digamos,
en este momento, desde su rol como estudiantes, tiene que empezarnos a mover, pues, de lo que nosotros vamos a hacer como profesionales. Porque no podemos caer en que, es que como yo no sabía, entonces yo hice eso. Porque entonces el hecho de no conocer la ley, o sea, no me omite de no cumplirla. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, en la doctrina encontramos que todas las personas profesionales, digamos, en el área de la psicología, estamos obligados a llevar unos registros de nuestras intervenciones psicológicas. Y esos registros psicológicos o de intervenciones psicológicas tienen unas características muy particulares. Esta obligatoriedad, digamos, es la que, sin importar el área en la que yo como psicólogo me desempeñe, pues de alguna manera tengo que registrar todas estas intervenciones. Intervenciones bien sean en la psicología clínica, de manera concreta, pero más adelante lo vamos a ver con la historia clínica, o de manera educativa o social o familiar con los registros de intervención psicológica que los vamos a ver más adelante. Estos registros deben ser claros, ¿sí? No es un cuadernito que yo llevo porque estoy escribiendo algo para no olvidarme. No, es un registro claro, ¿sí? Con datos que son relevantes, que son cronológicos, que si los levanto o si levanto esta información a mano o a mano alzada, deben no tener tachaduras ni enmendaduras, y de alguna manera aquí yo debo garantizar la custodia segura, o sea, que esto no esté al alcance de terceros, y la confidencialidad del paciente, ¿sí? O del consultante. Es importante reconocer que si yo, como profesional, no registro esta información, estoy cayendo en una falta grave o en una falta ética según la ley 1090 del 2006. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque si nos olvidamos de esto y creemos que solamente los psicólogos clínicos, sí, digamos, los psicólogos que se dedican a lo clínico tienen que hacer los registros, entonces no lo estamos teniendo en cuenta. Ahora aún más cuando en este momento se está diciendo, está, digamos, en auge, sobre todo en la psicología clínica, el tema de la historia clínica digital. Aún más, pues cobra mayor sentido. ¿Cuáles son los registros, las características de estos registros? Primero, son de uso privado. O sea, uno no puede estar facilitando esta información ni a familiares ni a terceros, y son de uso confidencial. El acceso es restringido y solamente está autorizado a personal que lo requiera por determinadas situaciones. Estos registros son propiedad del usuario, del consultante o del paciente. Nosotros como profesionales de la psicología o como psicólogos, o las instituciones, si trabajamos en un hospital, qué sé yo, mental o lo que fuera, somos custodios de esta información. El contenido que se registra en estos registros, sí, en estos instrumentos, digamos, es una información relevante. Tiene que tener una fecha establecida, o sea, hay un orden cronológico para estos registros, tienen que ser bien presentados, si se hacen a la mano alzada, ya lo dijimos, sin tachones, sin enmendaduras, es de carácter reservado, según la ley que nos ampara, ¿sí? Y es importante también mencionar aquí, ¿sí?, que en estos registros nosotros podemos colocar notas personales. Por lo tanto, estas notas personales son privadas, ¿sí? Y no forman parte del expediente y por lo tanto no deben divulgarse. A veces en ocasiones, sobre todo cuando uno hace clínica, está diligenciando la historia clínica, si la hace digital o la va digitando en el computador, o si la hace en una agenda y luego la va a pasar. Entonces a veces que uno escribe por allí alguna palabra, digamos, que a uno después le va a servir como referente o como guía. Entonces, esa palabra es de uno, ¿sí? Es una nota personal del psicólogo y eso hay que tenerlo muy, muy presente.
Dentro de los tipos de registro, entonces yo voy a hablar de la historia clínica, la profe Liz va a hablar del archivo profesional de intervención en psicología. La historia clínica, este es un documento privado, ¿sí? Hay que empezar por allí. Y es un documento que estamos obligados a llevarlo. En este documento, que es la historia clínica, se registran, se consignan el historial del paciente, ¿sí? Las condiciones del paciente, el avance del paciente, los procedimientos, las intervenciones, dicho de otra manera, el tratamiento que uno está llevando con ese paciente. Y ese tratamiento se registra de manera cronológica, ¿de acuerdo? Esta historia clínica solamente puede ser conocida por el usuario si él la requiere, ¿sí? Si él la requiere. Si él no la requiere, no es necesario que él tenga conocimiento de lo que dice esta historia clínica, pero si él la requiere, pues uno se la puede entregar siempre y cuando qué manejo va a hacer de esta historia clínica. También puede ser obviamente conocida por el equipo profesional que lo atiende, ¿sí? Su equipo, el psicólogo, la psicóloga, qué sé yo, y obviamente los terceros autorizados por la ley. Ejemplo, una persona viene a consulta y esta persona, después de un proceso, qué sé yo, empieza a tener algunos comportamientos, algunas conductas psicóticas, lo que dan para, digamos, para remitir al psiquiatra. Entonces, cuando se hace esta remisión al psiquiatra, pues se hace la remisión del paciente con la historia clínica. Porque pues el paciente no va a llegar a decir, ah, no, me atendió el psicólogo fulanito, que es amigo mío, y él me dijo que venga donde usted. No, él, obviamente, puede ser directamente con el psiquiatra, uno lo remite y remite, o digamos, o hace llegar la historia clínica. Esta historia clínica, obviamente, cuando uno hace una intervención clínica en un contexto educativo, en un contexto organizacional o comunitario, también tiene que hacer, si está haciendo intervención clínica, pues está obligado a llevar o a diligenciar la historia clínica. Y esta historia clínica, de alguna manera, esto pues nos da también la tranquilidad de que estamos llevando un registro, ¿sí? Del paso a paso del tratamiento de ese paciente. Profe Liz. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia entre la historia clínica y el archivo profesional. Por aquí yo estaba mirando en el chat, los estudiantes preguntan que si hay un formato de historia clínica. Técnicamente, cuando uno está trabajando o sea, hace consulta o cuando uno pertenece a una institución, las instituciones tienen su propio formato de consulta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros los profes somos tan cansones con el hecho de que hay que seguir directrices y hay que seguir formatos? Porque cuando estamos vinculados a un sistema laboral o cuando ejercemos nuestra profesión en un sistema de salud, cada entidad tiene su propio formato. Entonces hay que cumplirlo. No, yo no puedo venir a quitarle esto, ponerle aquí, ay no, cambiarle el color, porque ese formato es el que está establecido por orden en esa institución. Entonces, cada institución tiene su formato de historia. Diferente es al archivo profesional, porque el archivo profesional es lo que yo utilizo como psicólogo o las notas que yo, hablando de las notas que el profe estaba tomando ahorita, las notas que yo puedo tomar en una consulta, las observaciones que yo puedo tener, ¿cómo se diría? Ideas que puedo tener con respecto a lo que estoy viviendo en la consulta, las puedo consignar allí, en el archivo profesional. Ese archivo es mío. Esto no quiere decir que la información que tú tienes ahí, como es tuya o como puedes utilizarla para tu trabajo, entonces también se pueda divulgar o se pueda abrir al público. No, siguen efectuando sobre ella los principios éticos que nosotros estamos tomando. Hablando de los principios éticos, profe, yo quería complementar algo que tú dijiste. Hay algo importante que los muchachos y nosotros no estamos teniendo en cuenta y es que estos principios son bidireccionales, no son unidireccionales. Es decir, estos principios funcionan tanto para el paciente como para el
el psicólogo. Entonces, estos principios funcionan. O sea, yo siempre que hago la consulta o hago la intervención, debo entender que estos principios también me cobijan a mí y que también tengo la oportunidad de ser cobijado por esos principios. Es decir, yo no puedo como psicólogo dentro de una intervención, sea clínica, sea escolar o sea comunitaria, pensar solamente en lo que cobija a mi paciente, sino que también tengo que pensar en mí como profesional y en la protección que puedo adquirir de esos principios. O sea, la ley no es solamente unidireccional, es bidireccional. Me cobija a mí y cobija a mi paciente. Entonces, también hablamos de autonomía, no solamente en el paciente cuando firma el consentimiento informado, sino la autonomía que puede tener el psicólogo en el proceso de consulta. Y eso es importantísimo que los futuros psicólogos lo entiendan. ¿A qué va esto? A que el archivo profesional también hace parte de esto. El archivo también es privado, es obligatorio, también es reservado, está a mi custodia, pero yo también tengo la obligatoriedad de mirar dentro de esos archivos que tengo que puede evidenciar cosas que pueden ser problemas a futuro. Entonces, es importante tener esos archivos. ¿Por qué? Porque después, uno como profesional, lo que tú decías, que yo desconozca la ley no me exime de las consecuencias. Entonces yo tengo que tener esos archivos guardados, yo tengo que tener esa custodia, yo tengo que tener esas notas organizadas, tengo que seguir las mismas parámetros en lo posible de la historia clínica y para poder yo tener también mi justificación o decir, ¿cómo se dicen? Evidencias, las evidencias de mi trabajo justamente organizadas y bien presentadas para cualquier ocasión. Así es. No sé qué se me quede aquí, profe, algo que, no, creo que no. No, sí, continúa, profe, ahí está perfecto, continúa. Listo, entonces aquí hablamos sobre el archivo, la resolución que la salvaguarda. Em, Hay momentos en que los archivos, o sea, por lo general, cuando estamos dentro de un proceso o no aterrizamos a la realidad de lo que estamos viviendo, pongámoslo en el caso Tarasov, hay archivos donde se consignan cosas que a uno le parecen que en el momento no son tan trascendentales, pero resulta que son una bomba. Y hay que tener muy en cuenta cuando se va redactando, tanto en la historia clínica como en el archivo profesional. ¿Por qué? Porque esas cosas claves, así como hicimos ahorita en la nube de ideas, son cosas que uno puede no o no detectar en el momento y que después tú en tu relación de voy a revisar qué fue lo que ocurrió, voy a pensar y repensar en este proceso o en este paciente y tú te das cuenta que está con claras, ¿cómo se dice? Señales de que pide auxilio, de que necesita ayuda. Entonces, por eso es importante este archivo profesional. Dice aquí el análisis con respecto al caso, podar. Entonces dice, si los terapeutas de podar hubieran asignado una manera perdón, hubieran consignado de una manera meticulosa, clara y cronológica sus amenazas específicas contra Tatiana, la historia clínica se hubiera convertido en la prueba fundamental, no solo para documentar el riesgo, sino para demostrar la diligencia profesional y, por el contrario, la omisión a la valoración de la gravedad. Pues resulta que este caso de Tatiana no solamente evidencia muchas fallas en el proceso de consulta y en el proceso de consignación de la información dentro de los elementos que configuran una consulta, como la historia clínica, como los documentos de reserva de la información. Entonces, vimos en el video qué hizo el profesional con respecto a los pensamientos de poder. Y vamos a mirar qué está bien y qué está mal de esto. Profe, porfa. Entonces vamos a mirar. Esta es la segunda pregunta de reflexión. Recuerden que la reflexión la vamos a hacer al finalizar la participación con la reflexión. Entonces, la pregunta.
somos vistos como los registros son vistos como un mero trámite. O sea, uy, qué pereza toca llenar eso. Trámite administrativo o un instrumento clínico y de vía legal. Tenemos que pensar esto muy bien. ¿Estamos preparados para que nuestras notas sean leídas y analizadas por un juez, un tribunal ético o los familiares de una víctima? Ujú. Muy bien. Es importante entenderlo. Recuerden que no solamente em, en la consulta está el médico ahí, o en el caso de la medicina, siempre está tic, 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 y tú estás hablando y él está consultando. Tienen que llegar a aterrizar la importancia de la consignación de la información en estos casos. Vamos a ver. La confidencialidad y el secreto profesional inviolable. Alguien escribió en la fase pasada, profe, alguien escribió que el secreto profesional es inviolable y que está regido por ley. Es cierto, pero para esto es este CIPA. Vamos a ver, profe. Sí, esto, profe Liz, me estaba acá, hay creo que una o dos preguntas en el chat, ¿tú me puedes ayudar ahí o las puedes leer o las dejamos para el final? Pues yo ¿Tú, creería que para el final, para el final? Ah, bueno, listo, sí, sí. tengámoslas ahí. Bueno, muy bien. Entonces, miren, vamos, digamos, desarrollando la doctrina número 1, o sea, la vamos desmenuzando y ya hemos hablado de varias cosas, el fundamento legal, la historia clínica como tal, el archivo o registro de intervención psicológica y ahora nos compete hablar de la confidencialidad y el secreto profesional. ¿Y qué es esto? ¿O qué significa esto? Es que yo como profesional de la psicología, si voy a hacer una intervención psicológica, ¿sí? Bien sea en el ámbito clínico o en otros ámbitos como el educativo, el comunitario y demás, pues yo tengo que tener o poner en práctica la confidencialidad. Y esto es que todo lo que yo voy a escuchar de esta persona se queda aquí en este espacio, ¿sí? De escucha o de diálogo o lo que fuera, ¿cierto? Se queda allí, o sea, yo no puedo salir luego a contar lo que yo hablé con un paciente o con un consultante, pues en esa sesión. Por lo tanto, esa es una información que yo debo resguardarla, ¿sí? Porque es una información que no debo, pues de alguna manera, ir divulgando de una u otra forma. También es importante mencionar aquí en el secreto profesional que, digamos, dentro, y el fundamento ético está, es claro, que nosotros no solamente no debemos, sino que no podemos usar esta información para, pues, qué sé yo, o sea, difamar a una persona o a muchas personas o a las personas que yo, con las cuales estoy teniendo, pues, una intervención psicológica como tal. Es muy importante esta parte porque cuando lo aterrizamos al caso Tarasov, digamos, ahí tiene una connotación porque es en un caso real, ¿sí? Es en un caso real. Porque sí, viene el paciente o viene el consultante y me cuenta un montón de cosas de su proceso, de su vida, pero si no afectan a nadie, pues está bien. Son parte de su vida, son parte de su proceso, de las cosas que está haciendo, de sus luces, incluso de sus sombras. Pero si viene la persona y me dice que no solamente está teniendo ideación suicida, sino que ya está pensando en ir a una ferretería a comprar una cuerda y ya está pensando o ya está mirando en la agenda qué día está solo en la casa para atentar contra su vida, entonces allí el secreto profesional, digamos, no tiene que cumplirse o llevarse a cabalidad porque está, lo decíamos hace un buen rato, está en juego la vida de una persona, ¿sí? O sea, nuestra máxima es la vida de un ser humano. Entonces, en el caso de Tatiana Tarasov, ¿sí? Entonces, se sitúa este principio en su máxima tensión. ¿Sí? Aquí hay esto del secreto profesional, o sea, estuvo, digamos, como que
¿por qué no hablaron los terapeutas? ¿Por qué no dijeron nada, aun cuando el consultante expresó en varias sesiones que él quería atentar contra la vida de esta persona? ¿Sí? El señor Poddar confió sus fantasías homicidas bajo el amparo implícito de este secreto. Entonces, ¿a qué llevó que estos terapeutas guardaron ese secreto? Pues a una tragedia. Y esta tragedia nos tiene que llevar a cuestionar: ¿es la confidencialidad un principio absoluto o encuentra su límite en la vida de una persona? Y viene la tercera pregunta para reflexionar, con referencia en el caso Tarasov, pero que se aplica a nuestra vida. Como psicólogos, ¿nuestra lealtad es exclusiva hacia el consultante o tenemos una responsabilidad ética extendida hacia la comunidad que en un caso como este puede entrar en conflicto directo con el secreto profesional? ¿Sí? Otra pregunta más para que la reflexionemos. Porque es que si viene, yo cuando preparábamos un poco la doctrina, se le cogió por alguien y se le cogió las monedas, Maribel. Pues le trajo un esmalte y Chicos, por favor, silenciamos el micrófono. Gracias. Cuando preparábamos la doctrina, ¿Ya usted? vamos a identificar quién tiene por ahí un micrófono abierto, nos colaboran, Ya, gracias. Listo, profe. Bien, entonces mencionaba que cuando estábamos preparando la doctrina, yo le compartía a la profe Liz precisamente que en pandemia, en una de esas situaciones pues difíciles, entonces estaba yo atendiendo a una persona, a una joven adulta, 22, 23 años, que no solamente tenía ideación suicida, sino que ya estaba, digamos, en la planeación suicida, o sea, digamos, el momento de, bueno, ¿cómo lo hago? ¿En qué momento lo hago? Tan. Entonces ya era mi responsabilidad como profesional y como psicólogo, pues, actuar o quedarme callado. Y estoy seguro que si me quedaba callado, seguramente la persona se hubiera suicidado, ¿sí? Y ya, y no pasaba a mayores o lo que sea. Pero no, o sea, a nosotros, nuestra máxima es la vida del ser humano, es la vida de una persona. Y si nosotros estamos comprometidos no solamente con nuestra persona, sino con nuestra práctica profesional, entonces frente a estas situaciones actuamos. Y actuamos desde el deber ser, ¿sí? Actuamos siempre con esta máxima de cuidar la vida. Y entonces, afortunadamente, en este caso que les comento, pues se logró actuar y se logró actuar en bien de la persona. ¿Sí? La persona estaba, digamos, en un brote psicótico y bueno, entonces necesitaba una intervención psiquiátrica y así fue, pero luego de eso, pues la persona logró salir de ello y todavía sigue viva, que es, digamos, una impronta muy grande. Vamos a hablar ahora del consentimiento informado. Sí, es una parte importante, porque a veces creemos que el consentimiento informado solamente es un simple formato o un simple formulario y que solamente debemos tener en cuenta el consentimiento informado con la ley de habeas data cuando una persona va a ser sometida a un instrumento de recolección de información. ¿Sí? Entonces, bueno, yo llego a hacer, por ejemplo, ahora ustedes con su práctica profesional, los que la están haciendo, no, yo llego a mi práctica profesional, entonces para hacer o planear mi intervención en este lugar, entonces yo voy a hacer o a la aplicación de unos instrumentos para recoger dicha información. Y para que las personas me puedan responder a este instrumento, entonces tengo que hacerles firmar un formato que se llama consentimiento informado, donde ellos me dan el permiso o la autorización para usar la información que responden en este instrumento, en este formato, en este formulario, para que yo la use con fines educativos. Y sí, esa es una parte del consentimiento informado. Pero a veces desconocemos que el consentimiento informado también es un proceso dialógico que yo tengo con una persona cuando voy a hacer una intervención psicológica. ¿Sí? Bien sea en el área clínica, educativa, comunitaria, social, familiar o en el área que fuera. ¿Sí? Entonces, este consentimiento informado no solamente puede ser escrito, también puede ser verbal.
Y este consentimiento está respaldado, obviamente, por la ley 1090, porque exige claridad en los procedimientos que yo como profesional voy a hacer con esta persona, ¿sí? Yo tengo que ser claro, digamos, del tratamiento que yo voy a hacer con una persona en un espacio clínico. ¿Cuántas sesiones vamos a tener en este espacio clínico? ¿Cuánto dura la sesión? ¿A qué me estoy comprometiendo yo como profesional o como terapeuta? ¿Y qué requiero también? ¿Qué compromiso requiero de esta persona como consultante o como paciente? ¿Qué requiero si es necesario, digamos, un grupo de apoyo? O, en fin, ahí está estipulado todo lo que yo necesito como terapeuta ponerle en conocimiento a esta persona que viene a una consulta. Y entonces nosotros tenemos que informarle al consultante sobre la naturaleza de nuestro servicio, sobre los métodos que yo utilizo, sobre cada cuánto nos vamos a encontrar a esta consulta, si es presencial, si es virtual, los costos, los riesgos, los beneficios, ¿sí? Y también los límites de la confidencialidad. Yo tengo que ponerlos claro desde la primera consulta. Yo tengo que decirle, mire, sí, yo como profesional tengo o hago un compromiso con un secreto profesional hacia la información que usted me va a revelar en este espacio, que de hecho es un espacio seguro. Es un espacio donde lo que usted hable conmigo se quedará aquí, y quiero que podamos en esa relación terapéutica tenernos la confianza para poder llevar a cabo este proceso. Pero, ahí van los límites de la confidencialidad, pero, pues, si hay algunas cosas que sobrepasan esto, pues el consentimiento informado, pues ahí tendrá, digamos, su mayor protagonismo. ¿Listo? Para aterrizarlo al caso Tarasov, importante mencionarlo, ¿no? Cuando los terapeutas del señor Poddar empiezan, digamos, a llevar este proceso, no le advierten de esta confidencialidad o de este límite de la confidencialidad, o no le dicen que esta confidencialidad terminaría si ellos detectan una amenaza, digamos, contra la vida de una persona, contra la vida de un tercero. Entonces, ellos, digamos, desde mi modo de ver, todos los terapeutas actuaron de manera, por omisión se llama esto, ¿no? Actuaron por omisión, y eso, pues, crearon una encrucijada entre el consultante, el terapeuta, y en este caso, la persona que fue la víctima, que fue Tatiana Tarasov. Entonces, este consentimiento informado es la materialización del principio de autonomía y es nuestra principal herramienta de transparencia. Surge, por tanto, la siguiente pregunta para que digamos en esta reflexión. ¿Cómo podemos informar sobre estos límites de la confidencialidad? Riesgo a terceros, abuso infantil, en la primera sesión de una manera que sea éticamente transparente, pero que no sabotee la construcción de la alianza terapéutica y la necesaria apertura del paciente. Porque a veces, si no lo hago de la manera adecuada y sutil, puede decir que el paciente o el consultante diga, no, yo no vuelvo porque esta persona no me genera confianza, y entonces allí pues se complican también las cosas. Muy bien. Continuamos, profe Liz. Bueno, es importante añadir a lo que tú estás diciendo, profe, que el consentimiento informado es importantísimo dentro del trabajo con personas en situación de vulnerabilidad. Yo he sido insistente e incisiva con los estudiantes en mis cursos, porque una cosa es trabajar con un adulto y otra cosa es trabajar con un niño y otra cosa es trabajar con un adolescente y con un anciano. No porque cambien, digamos que en la dimensión de la atención todo es igual. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con niños tenemos mucha más responsabilidad, porque los niños hasta cierto momento en su etapa de desarrollo pueden tomar o no decisiones o tener claro qué es bueno y qué no está tan bien. ¿Ven? Entonces, el consentimiento informado vendría a ser un arma de protección para el psicólogo que está atendiendo a ese niño o esa persona en vulnerabilidad, y para el niño en caso de que estos límites de confidencialidad deban ser transgredidos por parte del psicólogo. Entonces es importante tener en claro eso, en cuenta eso, que siempre debemos trabajar cuando hay población vulnerable en edades del consentimiento informado, e informar también a los cuidadores, porque eso implica el consentimiento informado. Entonces, Sí, bueno.
De hecho, profe Liz, ahí, te agradezco por esta parte, si uno va a trabajar, por ejemplo, desde lo clínico, si uno va a hacer una intervención clínica con un adolescente, uno tiene que tener el permiso de los papás a través de un consentimiento informado. Claro Si uno va a que hacer sí. una intervención psicoeducativa en un colegio, ¿sí? Debe Tiene que tener el exacto. consentimiento informado del acudiente o del representante legal, que puede ser papá o quienes sean, los papás o quienes fueran, ¿sí? Uno no puede actuar, digamos, con un menor de edad sin tener un consentimiento informado, ¿sí? Excelente. Porque se mete en un lío Ajá, complicado, ¿sí? Se mete en un claro que lío sí. muy complicado. Bueno, mi profe, entonces, límites y excepciones de la confidencialidad. Dice, el usuario o su representante legal lo autorizan. Es lo que estamos hablando aquí, el consentimiento informado, hasta donde yo puedo trabajar con un chico en un espacio educativo, hasta donde yo puedo trabajar con un adolescente o con un niño. De todas formas, esto no implica que el cuidador tenga que saber lo que está pasando. Lo que implica es que él sabe que está en terapia o que está en consulta. Hasta ahí es lo básico. Podemos, digamos que también si una autoridad, si estamos dentro de, nadie quisiera estar en una investigación jurídica o judicial con respecto a nuestro trabajo o a nuestro, eh, ¿cómo se dice? A nuestro paciente. Nadie quisiera verse vinculado con una investigación, no quisiera verse en un programa de CSI mirando cómo hiciste tú como psicólogo, qué no hiciste o qué dejaste de hacer. Pero si toca, pues toca. Y esta exigencia judicial es la que nos llega a nosotros para decir, bueno, necesitamos ver cómo se hizo este proceso, si dentro del proceso había indicios de lo que iba a pasar y cómo actúa usted como psicólogo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ya no hay otra, hágale, esto es lo que yo hice. Entonces esa es como cuando llega una orden judicial, ahí sí ya toca colaborar con las leyes. También se puede hacer cuando nosotros hacemos investigación. Hay algunas excepciones porque a veces necesitamos los datos, más no las caras ni los nombres. Esta excepción es valiosa en cuanto a la investigación. Prácticamente se hace en investigación social y es valioso también. Y no necesariamente se rompe con esa confidencialidad porque solo estamos utilizando datos, más no estamos mirando rostros. ¿Listo? Cuando se ve dentro de la consulta que se hace el daño o que se va a hacer el daño, no solamente a la vida, haciendo la salvedad con el maestro, sino también a la integridad. Si yo tengo un paciente donde evidentemente tiene indicios de que tiene problemas, es importante llevarles el registro y tratar de llevar un conducto para ese tratamiento de esa persona, porque en el momento puede que no se vea o no esté pensando o gestando cosas, pero a futuro sí. Y esto también es responsabilidad de nosotros. ¿M? Entonces, sigue, profe. Entonces, aquí dice lo que veníamos hablando, de en qué momento se debe romper o se puede romper la confidencialidad. Entonces, hay tres momentos, cuando el usuario lo permite, cuando es una orden judicial que ya es extra a lo que nosotros podamos hacer y cuando hay riesgo de daño inminente. Sigue, profe. No sé. Bien. Por ahí Ah, alguien va a preguntar algo. Ahorita al final hacemos las preguntas. Si alguien tenía por ahí alguna pregunta, en el chat también hay otra pregunta. Ahora al final las contestamos, ¿bien? Entonces, estamos en los límites y excepciones a la confidencialidad. Ya lo mencionaba la profe Liz. Excepciones en los casos, las explicaciones y ejemplos puntuales de estas tres excepciones para que lo tengamos en cuenta. Si lo aterrizamos al caso de Tatiana Tarasov, entonces, ustedes ya bien saben, lo hemos dicho desde la primera o segunda diapositiva, lo mencionaba muy bien la profe Liz, que es el fundamento legal y el fundamento ético desde los tribunales bioéticos, el código deontológico y demás, pero sobre todo desde la ley 1090 que es clara, ¿no? Es muy clara. Entonces, la confidencialidad solo cede con consentimiento del usuario por orden judicial o crucialmente en circunstancias donde no revelar la información llevaría a un daño evidente a una persona o a otros. En el caso Tarasov, en el caso de Tatiana Tarasov, es el procedente universal que convirtió una situación excepcional en un mandato profesional.
No malinterpreten mis palabras, pero es gracias a este caso, ¿sí? Es gracias a este caso que estamos hablando precisamente de todo esto de la De este doctrina tema. hoy, de la doctrina número 1, ¿no? Gracias a este caso. Y lamentablemente, o sea, valió una vida, ¿sí? Sí, y es complicado y todo lo que pues, eso repercutió y además con el desenlace tan digamos, no favorable en el ejercicio de la justicia y demás, pero esta falla, no solamente, digamos, del terapeuta de no advertirle, sino también de no activar protocolos institucionales, de no activar protocolos en salud, ¿sí? Eso se llama la atención primaria, bueno, los protocolos legales. ¿Para qué? Para neutralizar esta amenaza que el terapeuta detectó, porque es que él sí la detectó. O sea, no, no, estaba siendo fiel a su confidencialidad, secreto profesional. Sí, pero es que él identificó una amenaza y al identificarla, él tenía que romper esta confidencialidad, pero no lo hizo. Entonces surge la siguiente pregunta para reflexionar. Disculpa, profe. Para como redondear la idea que tú tienes. Esto es importante también, o sea, lo que tú dices, eso rompió la historia de la psicología en dos. Sin embargo, aquí vemos dentro de este caso un caso superior, es decir, cuando el profesional, sí, porque sí hubo un momento donde el doctor Moore informa a sus superiores que este hombre era un peligro. Lo informa, pero ¿qué hicieron los superiores? Tomaron todo el archivo, incluyendo el archivo profesional y la historia clínica, que ya quedamos con que son dos diferentes, y ¿qué hicieron? Hola, ¿sí? Acabaron con las pruebas. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe, sí se le escucha. Sí te escuchamos. Entonces acabaron con las pruebas. Ese archivo se pierde y por eso es que el señor Podar simplemente hace una negociación con la justicia y se va para su país. ¿Qué pasa aquí? Tatiana quedó muerta. Tatiana ya no va a resucitar. El doctor Moore hizo hasta donde pudo, hasta donde puso. Él incluso el video nos aterriza a que la policía del campus, o sea, de la universidad, fue y lo detuvo y él dijo, no, pues es que yo lo dije, pero yo no lo voy a hacer. Y hasta ahí se rompió el círculo de la confidencialidad entre el paciente y el profesional, pero hubo una alerta. Lo que pasa es que esa alerta no la tuvieron en cuenta. Y aquí es donde vamos a ver, si esa alerta se hubiese tenido en cuenta como tal, esa alerta había, de pronto en alguna situación, había podido salvar la vida de Tatiana. Y al salvar la vida de Tatiana se hubieran dimensionado otras cosas. Pero ¿qué pasó? Como el terapeuta informó a sus superiores y los superiores vieron que era un escándalo, lo que hicieron fue tomar toda la evidencia del caso y desaparecerla. Entonces, al final o dentro del proceso, en la desaparición de todo esto, pues ¿quién quedó libre? El señor Podar. Entonces, él se va para su país, retoma su vida, sigue su vida como si nada, pero Tatiana quedó muerta. Entonces, ahí es donde queda esa sinsabor de la justicia y ahí es donde hace ese quiebre realmente, donde se da ese quiebre y por eso es que es tan importante que nosotros registremos todo lo que pasa en la consulta. Lo primero que debe hacer un estudiante en este caso es cuando llega el consultante, el consentimiento informado, tener la relación del consentimiento informado, mirar obviamente los datos del paciente, ahí vamos dimensionando la edad que tiene, el estado socioeconómico y todo esto, porque esto es importante para luego situaciones como las que se ven y como las que estamos viendo en el caso de Tatiana. Sin embargo, vamos a seguir desarrollando. Profe Freddy, ¿estás por ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, ya, estás de nuevo. Mil disculpas, cayó un rayo y por un momento se fue el internet. Afortunadamente no pasó mayores. ¿Están viendo mi pantalla? Profe Liz, ¿me confirman? Sí, dale. Bien, entonces, no sé si ya mencionaste la pregunta. Estábamos en eso. Bien, ya vamos a... entonces la menciono, ofrezco una disculpa. Entonces decíamos, siguiente pregunta para reflexionar.
¿En qué momento exacto una amenaza verbal se convierte en un riesgo grave e inminente? ¿Qué justifica ética y legalmente la ruptura de la confidencialidad? Y también, ¿qué criterios objetivos usaríamos para tomar esa decisión desgarradora? ¿Sí? Cuando la pregunta dice desgarradora, es de romper la confidencialidad, ¿no? De romper esta confidencialidad. Entonces, ya hay varias preguntas que nos van invitando a esta reflexión del ejercicio de la doctrina 1 y que las hemos ido aterrizado en el caso Tarasov. Con eso llegamos a las conclusiones y a las recomendaciones prácticas del tribunal frente a la doctrina número 1. Primera recomendación: siempre que tengamos una actuación en cuanto a intervención en psicología se refiere, tenemos que hacer un registro de esa actuación, bien sea en el campo clínico, en el campo educativo, en el campo comunitario, en el campo social, político, familiar, qué sé yo, ¿sí? Y este registro tiene que hacerse de forma clara y hacerse de forma cronológica. Esto es importante. Hay que tener presente que hay una diferencia entre las notas que yo tomo como psicólogo y el registro obligatorio de psicología, que es o la historia clínica o el registro de intervención psicológica. Tenemos que respetar que este registro que hacemos es de propiedad del usuario sobre la información y que nosotros como profesionales de la salud, en este caso mental, somos custodios de esta información. Tenemos que mantener el secreto profesional como principio ético central, ¿sí? Esto es importantísimo, sobre todo los que hacen clínica o los que hacemos clínica, esto es fundamental. Uno tiene que tener, digamos, este principio ético como base, pero no está obligado a la confidencialidad si en este, digamos, en este espacio se dan algunas situaciones que pueden o están relacionadas con el daño a la vida de una persona o a su integridad. Debemos cumplir la ley 1090 del 2006, la resolución de 1995, 1995 de 1999, la ley 1581, que hace alusión a los datos personales, y ahora la ley 2460 de la salud mental, ¿no? Que por allí creo que había una pregunta, y es el tema de la regulación del formato de la historia clínica, porque se está intentando regular los formatos porque hay hay variedad de formatos, y esta ley lo que intenta es que haya un solo formato, por lo menos que en ese solo formato se tenga toda la información necesaria para la historia clínica como tal. Estas son algunas conclusiones y recomendaciones. No sé si hay alguna recomendación final que tengas tú, profe Liz, para irnos al ejercicio final. Bueno, una de las recomendaciones que tengo es véanse nuevamente el caso, piénselo, mastíquelo muy bien, analícelo, porque ahorita lo vemos así rápido, porque es que no tenemos el tiempo, pero si ustedes se sientan, van a ver paso por paso las fallas que cometieron y las posibles aciertos que pudiesen haberse cometido y qué harían ustedes. A ver. ¿Listo, profe? Listo. Entonces, vamos nuevamente a ingresar a la página www.menti.com. Creo que, no sé si el profe Daniel fue que nos colaboró al inicio del chat, colocando la página www.menti.com. Y ahora, igual el mismo código, 3732-7416. Cuando ustedes ingresen, y ustedes me permiten, yo voy a ingresar por acá. Entonces, la pregunta que ustedes van a encontrar es ¿qué harías? ¿Listo? ¿Qué harías? Esa es la pregunta. Y esta pregunta la vamos a responder escuchando este caso muy sencillo. Eres psicólogo clínico y un paciente en una sesión te confiesa con detalles un plan para agredir seriamente a una persona.
el consultante te pide que por favor no le digas a nadie. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Entonces, Vamos a ver. ahí hay cuatro opciones de respuesta. Los invitamos, pues, para que respondan con la opción que más ustedes los identifiquen. O sea, ¿qué harían frente a este caso? Opción A, mantener el secreto profesional absoluto, porque es mi deber. Opción B, romper la confidencialidad de inmediato y alertar a las autoridades y a la posible víctima. Opción C, intento manejar la situación dentro del contexto terapéutico evaluando el riesgo. Y la opción D, consulto con un colega o mi supervisor antes de decidir. Entonces, vamos conectándonos y vamos respondiendo. ¿Listo? A participar, muchachos, porque recuerden que esto es en simultáneo. Necesitamos ver qué piensan. A ver. Recuerden, para participar, nos conectamos a www.menti.com. Y allí les va a pedir un código, que es el código 37. Vamos a ver. 37 32 74 16. Entonces, para que los que están ingresando coloquen pues www.menti.com, el código 37 32 74 16. Recuerden que aquí no aparecen nombres ni nada de eso para que tengan la confianza de participar y de realizar su análisis a conciencia. Buscamos análisis, reflexión a conciencia. Está sube y baja la opción 2. Han contestado va subiendo. 12 personas. Han contestado 12 personas creo, ¿cuántas estamos en las 40. CIPAs? 40. 40. Repito el código, mi profe. El código es 3732 37 32 74 16 para los estudiantes que lo están solicitando. 37 32 74 16. Está reñido, profe. Bueno, allí vamos, han contestado 16 estudiantes o 16 participantes. Vamos a ver si llegamos por lo menos hasta las 20 participaciones. La opción de, yo iba a decir nadie consulta con el supervisor. Va subiendo la opción C, profe, va subiendo. Bueno, análisis, vamos 18, chicos, hay que analizar. 18 de 30 conectados. Tutora, qué pena, ¿pueden volver al caso, por favor? Claro que sí, claro que sí. Dice, un paciente en sesión te confiesa con detalles un plan para agredir seriamente a una persona. El consultante te pide, por favor, que no le digas a nadie. ¿Qué harías? Y ahí están, en el Mentimeter están las opciones. Es parecido al caso de Tatiana, es muy parecido. Bien, 18 personas han participado. Vamos, muchachos, vamos. Bueno, aquí no aparecen nombres. Bueno, 19. Creo que la mayoría, en este caso, pues aunque está dividida la respuesta entre la opción B y la opción C, la que más votos obtuvo es la opción B. Rompo la confidencialidad de inmediato y alerto a las autoridades y a la posible víctima. Y por lo menos yo a nivel personal haría, o sea, yo me inclino por esa opción también. Digamos, porque si viene una persona a consulta y esta persona me confiesa o me cuenta o me dice que está pensando atentar contra la vida de su novia porque ya no le gusta y que está mirando cómo la quiere matar, si la va a descuartizar o le va a pegar un tiro, pues de alguna manera creo que es una situación que debe prender las alarmas, y yo en este caso, digamos, de manera tácita, rompería de una la confidencialidad y abro ruta de atención inmediata para alertar a los familiares, alertar a la posible víctima y alertar inclusive a las familias, ¿no? A las familias de parte y parte. Yo lo haría de esa manera. Profe, yo tomaría la opción D.
porque si no estoy segura de lo que va a pasar y no estoy segura de mi proceder, puedo contar con mi red de apoyo profesional. ¿Quién es mi red de apoyo profesional? Pues mi supervisor. Si lo Sí, aterrizamos al caso de Tatiana, el doctor Moore fue a donde su supervisor y ajá, le dijo, mira, está pasando esto. Ya las cargas y las ajá. responsabilidades son menores cuando uno hace esa consulta y cuando uno como profesional busca ayuda también dentro de su red de trabajo. Ujú. Sí, claro que sí, muy bien. Bueno, vamos entonces en este momento, las personas que quieran habilitar sus micrófonos para hacer esta reflexión final. Y también pues vamos a revisar las preguntas que hayan para poderlas contestar, profe, ¿cierto? Entonces, Dale. reflexión final, ahí para que uno, dos o tres estudiantes puedan abrir su micrófono. Después de hoy, ¿qué concepto o idea sobre la confidencialidad o sobre la doctrina número 1 se han resignificado o se han reforzado en tu ejercicio profesional? Las personas que quieran participar, adelante. Aquí tenemos a María. Adelante, María. María Paola. Dale. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Sí, señora. fuerte y Dale. claro. Sí. Bueno, tutora, no sé, con respecto a la confidencialidad, ¿hasta qué punto puede llegar, verdad? Lo que usted decía ahorita. Yo creo que el psicólogo puede estar como en la capacidad de analizar si un paciente en realidad, entre comillas, está hablando en serio sobre agredir a una persona o no agredirla. Si uno como psicólogo de pronto sospecha que esto es mentira, porque muchos pacientes, pues, no sé si llamarlo así, quieren llamar es la atención, entonces, pues, no hay necesidad de romper esta confidencialidad, ¿verdad? Lo que tú decías ahorita. Yo quería hacerle una pregunta, tutora. No se mencionó, ingresé tarde, no sé si se mencionó sobre el asentimiento que va para los niños y para cierto tipo de pacientes, que me parece que es muy importante. Sí, sí se mencionó, ¿no? Sí, lo mencionamos, sí. Paola, lo que pasa, María Paola, lo que pasa aquí Señora, es que tú también tienes, o sea, tú como profesional tienes una carga en tus hombros que tal vez nosotros no la sentimos ahorita, pero la vamos a sentir después. Esa carga implica la responsabilidad jurídica. Entonces, a veces es mejor pecar por más y no por menos. Digamos que uno dentro de las lecturas, uno podría decir, no, está hablando en serio o no está hablando en serio, pero aún si no estuviera hablando en serio, tú debes consignarlo y llevarle un proceso. No sé, el profe Freddy, que podría... Sí, lo que pasa es que, digamos, eso tiene mucho que ver con la relación terapéutica, ¿no? Digamos, Ujú. cuando yo voy a hacer intervención clínica, caso particular o personal, lo primero que hay que fortalecer es esa relación terapéutica para que el paciente pueda confiar en mí y obviamente el ambiente donde se va a desarrollar la sesión sea un ambiente no solamente seguro, sino de confianza. Ujú. Cuando se desarrolla esta relación o alianza terapéutica, como lo mencionan otros autores, yo sabré cuando un paciente está diciendo algo, digamos, en modo gracioso o en modo chiste, o cuando un Exacto. paciente está diciendo algo que realmente va a ser relevante o irrelevante dentro de su proceso. De hecho, yo por lo menos en consulta clínica o en una sesión con un paciente, uno como profesional no puede hacer ningún chiste de ese tipo porque uno va a perder credibilidad. O Ujú. sea, digamos, uno nunca tiene que olvidarse del rol que está teniendo de paciente o, digamos, paciente terapeuta o, ¿sí? O terapeuta consultante.
Y en ese sentido, digamos, la dinámica dialógica que uno tiene va en otra línea. ¿Sí? Y si hay este tipo de chistes, o sea, van encendiendo alertas, porque si hace un chiste, digamos, ah, no, yo estaba pensando en matarme, jajaja, ja, ja, pues eso no tiene nada de chiste para mí, como Sí, terapeuta. totalmente. Para mí ya es ideación suicida, no hay nada de chiste. Exactamente. Y si él viene a la siguiente sesión y obviamente, ah, no, es que yo estaba pensando en matarme, jajaja, ja, ja, pues no hay nada de chiste, sino que a veces los consultantes o los pacientes no saben cómo decir las cosas y la única forma para decirlas es a través de un chiste. Sí. Pero entonces uno, como terapeuta, tiene que tomárselo en serio. Así lo digan chiste. Entonces eso, digamos, uno tiene que hilar muy fino allí, muy fino. Tutora, Profe, otra pregunta. ¿puedo meter un segundito Sí, ahí la cucharada? Es que estoy escuchando, está muy interesante y quisiera solamente como dos apuntes frente a lo que ustedes están dialogando. Uno, a mí me parece muy interesante que en las cuatro opciones de los casos pusieron lo de preguntarle al supervisor o preguntar a un comité ético. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando un psicólogo o una psicóloga entra en duda frente a la actuación, siempre están los colegas manteniendo el secreto. Claro, aquí no es tema de secreto porque pues eso es de la doctrina 2 y 3 de los otros IPAs, pero bueno, todo está pegado igual. Pero sin romper el secreto es posible hacer la pregunta y creo que es muy importante y me pareció muy interesante que hayan colocado esa opción ahí porque a veces uno no la tiene en cuenta. Ante la duda, siempre Mejor se puede hacer preguntar. la pregunta. Y el otro punto que quería hacer respecto del caso es... em, que lo he escuchado lo escuché también en la web de algún estudiante. Recuerden que no es cuando se miran los casos o se analizan los casos, no es lo que a uno le parece que es mejor hacer, sino lo que está en la doctrina y lo que está en la norma. Y en el caso, por ejemplo, que el profe Frey también lo dijo bien, ¿no? Digamos, claro, se puede ver en serio si la persona va a atentar contra la otra. La pregunta sería quién se le dice, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y normalmente cuando hay consentimiento informado, siempre, y cuando se inicia una sesión terapéutica, siempre se coloca el nombre de una tercera persona, que es el contacto de aquel a quien yo estaría atendiendo. Normalmente cuando se da una situación así de difícil, al primero que se le tendría que decir, si se rompe el secreto, es a esa persona que está en el consentimiento. Antes inclusive que la autoridad y antes inclusive que a la persona, entre comillas, que será atentada porque es un caso muy delicado, ¿no? Pero bueno, eso es, que quería hacer esos dos apuntes que me parecieron interesantes e importantes en el caso. No, profe, y está muy bien. De hecho, se llama a la persona que aparece ahí como, porque es la primera persona en red de apoyo. Entonces es importante tener en cuenta que los que están ahí, que las personas que se refieren dentro del consentimiento informado es porque hacen parte de la cotidianidad del círculo de confianza del consultante. Entonces, por eso es importante tomar muy bien los datos y los números de teléfono. Si es necesario repetirlo, se repite, pero esa información es muy importante dentro del desarrollo de la consulta. Bueno, por ahí Dale, hay las manitas levantadas, entonces no sé si... tutora, tengo otra pregunta. A ver, mujer, pero Sí, tutora, bueno, si dado el caso el paciente no firma el consentimiento, como profesionales procedemos? si no lo firma, no, no se No, puede no hay proceder. consulta, no se puede No proceder. se puede no se puede proceder. proceder. Ok, De hecho, cuando gracias, uno va a hacer Andrés. consulta clínica, no necesariamente tiene que haber consentimiento informado impreso, porque también hay consentimiento informado verbal. Ujú. Pero en el caso de la protección del profesional, de nosotros, siempre es mejor tener todo escrito. O sea, sería el concepto que yo les daría como profesional. Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí, Porque claro. si Sí. llegamos, ojalá nunca nos toque un caso como el Tarasov, si llegásemos a estar vinculados en una situación de eso, siempre nos van a preguntar es, ¿dónde están sus pruebas? ¿Dónde están sus evidencias? Como yo soy un profesional muy juicioso, entonces yo tengo cómo cuidarme yo misma y cómo cuidar Ujú. todo el proceso que llevé. Entonces, por mi parte, la recomendación para ustedes es siempre todo escrito.
Sí, y si no hay, lo que dijeron muy bien, si no hay consentimiento, no hay atención. Lo Y si que, la persona dice, no voy a colocar una tercera persona de red de apoyo porque es que no tengo a nadie, qué pena, no se firma no se puede. consentimiento, por Profe, lo tengo tanto una no hay consulta, atención. tengo una, Espérame un momentico, Miguel. Una cosa que quiero ser como redundante dentro de la pregunta de María Paola es con respecto a las personas vulnerables. Ella dice llegó tarde. Es importante entender que no importa si estamos tratando con un adolescente de 15, de 16 o 17 y se cree muy grande y tiene barba y es más grande que nosotros no podemos actuar sin el consentimiento informado y haberle enviado la información a los cuidadores. Que No los se usuarios, puede hacer eso por nuestra protección, por por nosotros. nuestra protección, claro, por nuestra protección. Listo. Ahora sí, Miguel. Miguel, o Steven, Lady. Ladies Yusanía sí, tiene la mano. profesora, buenas tardes. ¿Quién Bueno, contestó? Steven, Miguel, adelante. Miguel. Y luego Lady. Ah, no, Steven, Steven, Steven. Dale, Steven. bueno, esa conversación que voy a tener ahora es para poner en práctica eh, exactamente eso, ¿no? El ejercicio como profesional. Hace 2 semanas tuve un caso con una persona y ella requería mis conocimientos, pero no, primero voy a romper el secreto, ¿no? Y de confidencialidad. Y segundo, el consentimiento informado nunca existió debido a que la persona es diabética, tuvo una inadherencia a su tratamiento y tenía, por tanto, déficits cognitivos. No podía razonar ni solucionar problemas ni tomar decisiones por sí sola. Bueno, en base a eso yo eh, eh, generé un tratamiento en base a la psicobiología, biología, y pues la persona mejoró, ¿no? Debido a que el objetivo de la psicología, yo he hecho análisis, la modificación del comportamiento es disminuir los niveles de glucosa y esta persona al ser diabética funcionó muy bien el tratamiento que, que yo realicé con ella. Entonces es eso, no solamente es eso, ¿no? Quiero tener esa posibilidad de ejercer lingüísticamente eh, y subjetivizar eh, como estudiante acerca de los casos, ¿no? Y irme adentrando a lo que es el principio de confidencialidad y también el consentimiento informado. Y pues creo que es un claro ejemplo en el cual el consentimiento informado se debería inhibir, ¿no? Debido a que la persona es incapaz de razonar y tomar decisiones debido a eso, ¿no? No sé si están de acuerdo. Steven, esto Pues, además de, digamos, ahorita formarte como psicólogo, ¿tienes otra profesión? No, Y lo que refieres es un ejemplo de, digamos, de consentimiento informado o es algo que tú hiciste. sí, es algo que yo hice y pues lo doy como ejemplo de que en este caso el consentimiento informado puede ser algo que no sea necesario y que como profesional o como estudiante estás, o sea, a aplicar otro principio ético, ¿no? Que es el de no maleficencia y el de beneficencia, ¿no? Que tiene bases en Ya, los desarrollos para la perdóname persona. que te interrumpa, Steven. Esto que hiciste, que siento que es una intervención que hiciste, es una intervención psicológica y la hiciste con orientación de alguien. No, de nadie. La hiciste Lo hice yo solo y hacía análisis de la alimentación que tenía la persona y lo dejé en Sotero. Hice un análisis completo
de todos los ingredientes que consumía la persona. Ya. Y efectivamente sí modificó su comportamiento, y no solamente modificó su comportamiento, sino que bajaron los niveles de glucosa en sangre. Yo te tengo una Mira, pregunta. Perdóname, maestro Freddy. La pregunta para Steven es, ¿tú estabas aplicando esto dentro de una entidad? ¿O cómo lo No, hiciste? O sea, ¿tú lo aplicaste? no. Lo hizo Ah, ok. lo hizo de manera personal. algo. Sí, lo hizo de manera personal. Esto, Sí, y en mi ámbito social, familiar. digamos, ahí hay varias cosas, Steven. Yo, digamos, la invitación que te hago y es que si uno va a hacer una intervención psicológica, pues uno tiene que tener primero un diploma que lo avale. Y luego, si es una intervención psicológica clínica como la que tú nos describiste, tiene que tener un registro que se llama RETUS ante las secretarías de salud, digamos, del lugar donde uno vive, donde uno va a ejercer. Si es más bien, digamos, una charla informal con un familiar, con un amigo, y es como parte de, digamos, de empezar a lanzarme en ese quehacer experiencial de la psicología, pues creo que sería considerado válido. Pero si ya no, es que era una señora que me pregunta a mí porque estoy estudiando psicología, que yo le recomiende, por qué esto, por qué No, aquello. fue un ejercicio que hice porque la señora ya hospitalizada varios días y tenía los niveles de glucosa en 700. Okay. La cuestión, maestro Freddy, para complementarte una cosa, perdóname, la cuestión aquí es que también dentro de los cánones de la ética, no es ético tratar como consultantes o nosotros como psicólogos hacer un ejercicio psicológico con nuestra familia. No debe hacerse. No es, empezando que eso transgrede algunos de los principios básicos del desarrollo como tal de la psicología. Y lo siguiente es que si esto es un ejercicio para uno lanzarse al ruedo, fabuloso. Pero si ya es algo más serio, siempre se debe utilizar el consentimiento informado. La persona tenga las capacidades psicológicas, motrices, fisiológicas, la que sea, debe tener consentimiento informado. No, la persona en este caso no tenía habilidades motrices. Yo me imagino que los niveles de glucosa tendrían que estar en el tálamo, alrededor de él. No sé. Ella no tenía habilidades motrices. Entonces, por eso, debido a eso, yo opino Listo, de que el continuemos. consentimiento informado en esa situación no sería válido, ¿no? Dice aquí algo Andrea y es muy cierto. Andrea Viviana dice, el consentimiento lo debe generar la persona que está a cargo de ella, claro. Por eso estamos hablando de la red de apoyo, porque en el consentimiento aparece una persona que hace parte del contexto de esa persona. Entonces, para eso es el consentimiento informado. Igual, puede que en el caso de Steven las cosas hayan salido fabulosas, pero donde no, la ley no tiene en cuenta si se hizo o no se hizo el proceso, sino simplemente está ejerciendo en formas que no debe. Sí, y es que ahí, como dice la profe Liz, es importante, ¿no? Porque, digamos, si nos metemos más en el ámbito desde la salud, digamos, biológica, y entonces, no, es que queremos bajar los niveles de glucosa, pues para eso tenemos que estudiar medicina. Y desde la medicina, pues seguramente vamos a llevar a cabo un proceso con esa persona que será mi paciente, y desde allí, pues, buscaremos optimizar su salud. Pero nosotros Bueno, no pero somos... ahora yo opino, profesor, perdone que lo interrumpe, si uno de los objetivos de nosotros como psicólogos es modificar el comportamiento, y la base para modificar el comportamiento es un poco de ella, el foco literario es disminuir los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué opinión razonable me podrían dar usted en ese caso? Sabiendo que para modificar el comportamiento humano, muy probablemente haya que disminuir los niveles de glucosa en sangre, y ese es el objetivo de nosotros como psicólogos, ¿no?
escúchame, si estás embolatado, ¿no? Uno de los objetivos de la psicología no es solamente, digamos, cambiar los hábitos, conductas o comportamientos humanos, no solamente. Y, digamos, tendríamos que revisar muy a fondo el caso, porque tendría que verse si la forma de cambiar un comportamiento, conducta o hábito de esta persona es cambiando solamente sus niveles, digamos, de glucosa o como tú los mencionas. Entonces, ahí es todo un caso, ¿no? Es todo un caso, pero lo que sí es, Steven, es que tú todavía no puedes ejercer intervención psicológica, todavía no puedes. Si es un ejercicio, vale, pero si no es un ejercicio y ya es decirle a una persona o al familiar que la cuida porque la persona está, no sé, en un estado de salud que no puede o no es consciente, decirle a la persona, mire, no sé qué eso, si es un ejercicio, pues es válido el ejercicio, pero si no es un ejercicio y tú ya, digamos, consideras que tienes los conocimientos para llevar a cabo o ejercer una intervención, no lo puedes hacer, porque todavía no hay un certificado académico, digamos, emanado en este caso por el Ministerio de Educación, o después un certificado en salud emanado por el Ministerio de Salud, que avale que tú eres un profesional de la salud y que puedes hacer unas recomendaciones para eso. Se te fue el sonido. La persona hace desde una semana está muy bien. Perdóname, discúlpeme, te interrumpo. Lo que modificó fue su conducta alimentaria y le ha bajado considerablemente los niveles de glucosa y se encuentra mejor. No, ahora ya me está confirmando que no lo puedo hacer. Discúlpame, profe, para cerrar ya nos faltaría la pregunta de ladies y creo que hay otras, pero pues creo que ya no nos alcanza el tiempo, mi profe. Ladies, por favor. Yo quisiera, mire, digamos, en orden de las cosas como lo están llevando los compañeros, si hay preguntas sobre secreto profesional o consentimiento informado, tengamos en cuenta que es de las otras 2 sesiones de CIPAS que vamos a tener. Aquí los profes nos han hecho un ejercicio muy interesante sobre el manejo de la información. Entonces, si tenemos preguntas sobre consentimiento informado o sobre secreto profesional, pues por favor hacerlo, o bueno, guardarlas y acompañarnos en las siguientes sesiones. Y sí quisiera reiterar, creo que es ético también de parte nuestra lo que dice la profe Alicia y el profe Freddy. A mí me gusta mucho cuando alguien habla diciendo somos psicólogos porque está asumiendo su ejercicio académico de preparación, pero hay que tener cuidado, no son psicólogos todavía, no pueden hacer ejercicio profesional y psicológico todavía porque puede ser un lío tremendo a nivel legal, pero también de respeto por la persona con la que se está acompañando. Entonces, invito yo a Steven que si tiene dudas frente a la situación, ya por interno nos escriba y podemos dialogar el caso puntual con alguno de nuestros psicólogos del curso para que le pueda orientar. Pero sí creo que para todos es importante eso y reitero lo que dicen nuestros 2 tutores. Si yo no soy psicólogo, no puedo hacer ejercicio de intervención y reitero, porque puede ser un problema legal para mí como estudiante, pero también es una situación ética porque yo tengo que tener todas las herramientas para poder aportar en el proyecto de vida de esa persona. Entonces quedan en manos de otra vez del profe Frey y la profe Liz y reitero, si hay preguntas de secreto profesional y consentimiento informado, son en las sesiones que siguen para que no alarguemos tanto y para complementar tu intervención, profe Daniel, Muchas nosotros, gracias, los estudiantes en formación incluso pueden tener el diploma de la entidad educativa que los gradúa, pero si no tienen la tarjeta profesional, tampoco pueden ejercer. Entonces, hasta que un estudiante no se ha graduado y no tiene su tarjeta profesional en la mano, lo que dice el maestro Freddy, si no tiene sus cursos bueno, hay infinidad de cursos en psicología y de diplomados, no puede hacer ciertos ejercicios. Entonces, la invitación es aquí es que tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir trabajando para poder consolidar un perfil profesional y poder aplicarlo realmente. Pero hasta que nosotros no tenemos una tarjeta profesional, no podemos ejercer. Profe, yo tengo una pregunta. Muchas gracias, profesora. ¿Quién tiene la mano? Ladies.
Profe, María estoy levantar aquí en la tablet, es que estoy en mi trabajo, disculpe, y no me permite, hace rato estoy intentando participar. A ver, ¿quién está hablando? Es que no veo quién habla. Yo, ¿Karen, Karen Rea. ladies? Ah, hola, hola Karen. Pues dale, dale, ya que puedes y que tienes el espacio. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Disculpen si escuchan ruidos, que estoy aquí trabajando. No, dale con confianza, dale. En cuanto al consentimiento informado, pues en el caso que ustedes mencionaban, que era alguien que quería atentar contra la vida de otra persona. Entonces, en el consentimiento informado se encuentra, digamos, como, no sé si esté bien decir acudiente, pero pues si alguien que está ahí, digamos, yo puedo informar a esa persona y si no funciona, a quién tendría que avisar en ese caso o qué procede ahí? No sé Sí, si yo te sí. escuché bien y es que si la persona no diligencia en el consentimiento informado, digamos, ¿a quién se le puede informar en caso de una emergencia? ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea, si la persona que está ahí como representante en el consentimiento informado, pues al momento de comentarle la situación, no, pues no pasa nada, no sucede nada, ¿a quién acudiría en ese caso? No, Karen, el audio se corta. Yo por lo menos no te escucho. No sé si la profe Liz te logra escuchar, yo no te escucho. Nosotros, profe, habla sobre la ruta de atención cuando hay una, digamos, cuando una situación irregular dentro de la consulta. Si digamos que si el primer estadio de la atención, que es la red de apoyo del paciente, no contesta o no se hace presente, ¿qué se debe hacer? Está preguntando la estudiante. Sí, Ah, sí, pero eso gracias. digamos que es específico de acuerdo al caso, ¿no? Y de acuerdo a la urgencia o la emergencia que presenta el caso. Porque hay emergencias en donde si digamos, el contacto de emergencia no contesta, entonces uno tiene que abrir inmediatamente ruta de atención. Si es algo urgente, por ejemplo, que en donde esté en riesgo la vida y la integridad de esa persona. Entonces, según el caso, hay una ruta de atención. Sí, sí, claro. Es lo que estamos hablando, sí. Sí, sí, claro. Uno lo que hace es activarla, ¿no? Cuando hay Activarla. una situación que amerite activar la ruta de atención. Listo, mi profe. Aquí María Luisa nos dice que tiene una pregunta urgentísima. Cuéntanos. Muchas gracias. Sí, profe, ya había escrito por el chat. Lo que pasa es que yo estoy haciendo las prácticas profesionales. Entonces, estando en la empresa, precisamente hoy hice como un test de bienestar. Dentro de ese test de bienestar decía que necesitaba para sentirse bien o estar bien. Uno de los empleados me manifestó que lo único que lo haría sentir bien sería el viaducto. Vivimos en Pereira y pues el viaducto es donde va la gente a tirarse de allá. Sí. Entonces yo después lo abordé y pues le comenté, le dije, venga, ¿cómo así? ¿Usted cómo va a poner eso así? Cuénteme qué pasa. Bueno, traté como de hablar con él, me dijo, no, 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 es que definitivamente lo mío ya tiene solución y es que yo no debo de estar más acá. Entonces, yo realmente me alarmé mucho, es primera vez que me toca un caso de esos. Se lo remití pues como a la psicóloga encargada, pues yo sé que se debe dar una ruta, ¿cierto? Yo Muy bien. Sí, todo está. lo que yo haga lo tengo que hacer a través de la psicóloga encargada, pero ella dijo que no, que eso, ay, ellos hablan mucho, que ellos hablaban mucho. Entonces eso pasó ahora hace como a las 3 de la tarde y yo me vine pues como inquieta, pues cómo no le van a prestar atención como un caso de esos, yo qué más puedo hacer. Y es precisamente María Luisa, ¿cierto? Sí, señor. Lo que acabamos de hablar hace un momento con otra de tus compañeras. Si uno está haciendo una intervención psicológica clínica o una intervención psicológica en otro ámbito y detecta, digamos, como profesional que hay ideación suicida en un paciente y que esta ideación suicida requiere atención urgente o reacción urgente, o sea, lo primordial en ese caso es activar ruta de atención. Y la activación de ruta de atención es precisamente
digamos, informar a su familia o a su grupo base, ¿sí? A su grupo de apoyo, informar a través de la línea 123 la situación pertinente, pero esto tiene que hacerlo un profesional. Para eso es la historia clínica. Uno tiene ahí los datos de la persona, entonces uno abre ruta de atención y habla con el profesional, con la persona que le atiende y le dice, mire, tengo una persona que se llama así, identificado así, que vive en este lugar, que tiene 2 hermanos, que esto, aquello, bueno, en fin. Y entonces allí se abre una ruta como tal. Estas personas despliegan, digamos, los siguientes pasos, que es de una vez, o sea, se hace seguimiento a la persona vía telefónica, ¿sí? De una se hace seguimiento y de una se hace el seguimiento a través de los familiares, porque quien va a contener a esta persona son los familiares, porque si la persona ya está en ideación suicida, está en otro momento, está en otro sentir, está en otra, ¿sí? Entonces son los familiares los que, digamos, mire, obviamente respetando confidencialidad y demás, pero yo soy el psicólogo de esta persona, usted aquí la tengo como su hermana y quiero que sepa que él en este momento está pensando en quitarse la vida, entonces yo necesito que actuemos frente a él, entonces quiero que usted lo ubique, en fin, todo lo que se necesite frente a ello. Eso es abrir la ruta de atención, que obviamente tiene otras implicaciones, la estoy diciendo de manera muy general, pero que las tiene que hacer un profesional. O sea, ustedes, digamos, como estudiantes, no las pueden hacer. Primero porque a uno yo le decía a Liz, ¿no? Uno cuando abre ruta de atención, por lo menos en mi caso, yo tengo un código, entonces, o un número, ¿sí? Un número, entonces yo doy ese número y digo, habla con el profesional Freddy Darío Narváez Muñoz y doy mi número, ¿sí? Que es más allá del número de tarjeta profesional. Yo tengo un curso, entonces tengo un número específico para identificación, digamos, de mi servicio profesional. Entonces, eso no lo tienen ustedes, no hay todavía como las garantías. Pero, ¿qué pasa en un rol de práctica profesional? Que pues tú, digamos, tu deber ser o tu obligación es informarlo a la persona que en este caso es tu tutora en sitio de práctica. Y ella es la que tiene que actuar. Ella es la que tiene que actuar. Tú ya lo informaste, o sea, ya informaste que pasó esto, aquello, no sé qué. Ella en este momento es la responsable. Si algo llegara a pasar, pues, digamos, ella tendrá la responsabilidad o que asumir la responsabilidad de ese caso en específico. Listo, perdón, profe, te interrumpo. Para recordarle a los... Perdón. Te interrumpo para recordarle a los asistentes que no se les olvide que ya está la asistencia para que por favor la diligencien. Entonces, eso sería, profe Liz. No sé si damos la última participación a Lisley o si nos da tiempo para atender a David, que también tiene la mano levantada. La evaluación, profe, la evaluación del Ya está en del CIFES, por favor. Sí, ya está. Para echar la evaluación, les pedimos a los estudiantes que realicen la evaluación. Aquí les va a pedir su nombre, identificación, y van a hacer la evaluación, digamos, en tres momentos: la autoevaluación, que es la evaluación que cada uno hace de su proceso de aprendizaje; la coevaluación, que es la evaluación que hacemos, digamos, con nuestros pares; y la heteroevaluación, que es la evaluación que hacemos a los H mediadores. Listo, mi profe. Tenemos dos intervenciones más, entonces, ¿podemos recibirlas? Sí, solo sí, los chicos son bastante cortos en la intervención y contestarlas a la misma vez. Entonces, minutos, así que puntuales. Listo, entonces David. Y se lista Leslie. Cordial saludo para todos. Bueno, yo quisiera iniciar primero que todo dándole el agradecimiento pues por la explicación acerca de estos conceptos tan importantes. Yo tengo 2 preguntas específicas, por ejemplo, trayendo a colación 2 casos. En uno de ellos, como psicólogo educativo en una institución, quiero iniciar una intervención, una ya sea psicoeducativa o de reforzamiento de habilidades blandas,
y necesito el consentimiento de los padres. Y los padres me dicen que sí, pero que tengo que darles toda la información de lo que se trata la actividad y pues de lo que pasa en la actividad. Ahí sí se podría, ¿no es cierto? Pero ya en un ámbito más clínico, cuando ya hay una información más delicada, si los padres me piden que yo les dé toda la información que se trate durante el encuentro, ya eso no sería viable, ¿verdad? Sí, sí, está de acuerdo, sí, estás coherente en lo que dices. Ok. Aunque lo dijo la profe Liz, ¿no? Depende. Recomendación, siempre todo por escrito. Eso es Depende. salvaguardarse uno como profesional. Incluso, profe, yo me atrevería a interrumpirte ahí porque a veces uno, digamos que muchas de las intervenciones con chicos o con personas con vulnerabilidad, muchos de los profesionales prefieren tener la cita o tenerle el encuentro con personas ahí, o sea, digamos que una cita grupal. Y ahí también tenemos que entender que es según el caso y también eso también nos sirve para protegernos nosotros. Digamos que según el caso, según la edad, según el estado de vulnerabilidad también, pero también es una buena actividad poder hacerla grupal. Sí. Ajá. ¿Y la otra pregunta, David? Aquí. Pues la otra pregunta creo que ya la fueron respondiendo ahorita que me di cuenta, que es como que cuáles son los principales pasos que se debe uno seguir cuando un paciente presenta ideaciones suicidas o Ujú. pues sugiere esa intención, ¿no? Pues yo creo que primero que todo, pues nosotros debemos hacer un análisis sobre el paciente y pues mirar sobre el caso, ¿no? O sea, qué tan factible es y pues brindarle apoyo, ¿no? Pues mostrarle como las herramientas que él puede tener pues para que no tenga esas ideas o pueda superar la situación. Y ya pues lo que creo que ustedes dijeron, pues ya a familiares o pues a la red de apoyo, dependiendo de la institución o pues lugar donde uno se encuentre. Ujú. Y de pronto ustedes saben si hay como instituciones específicas o uno en qué instituciones especialmente se apoya en esos casos. ¿Cuando hay pacientes con ideación suicida? ¿O cuando Sí. hay estudiantes con ideación suicida? ¿O cuando hay qué? Cuando hay pacientes. Cuando hay pacientes, digamos, si uno está actuando como psicólogo clínico, uno abre ruta de atención. Y entonces en Ujú. cada municipio, o sea, pues obviamente, primero familiar, ya lo dijimos, ¿no? Primero la familia, pero en cada municipio hay, digamos, unas entidades que son del Estado, que son las que nos colaboran con todo esto, Ah, digamos, ok. con tratamiento y demás. Ujú. Aunque lo que la profesora decía al principio, que es ser conscientes de pues la jurisprudencia y pues las instituciones del lugar donde uno esté trabajando. Claro que sí, claro que Sí. sí. Por eso, como lo decíamos con tu compañero que hablaba ahora de que el objetivo de la psicología es modificar la conducta, o sea, digamos, cuando uno va a hacer intervención clínica, pues uno ha tenido que estudiar algo más que psicología para hacer Ujú. intervención clínica, Ujú. para conocer realmente cuáles son esos protocolos que se necesita poner en práctica cuando resultan en este tipo de situaciones. Ok, Profe, vale. discúlpame, David, dos intervenciones más. Dice Leslie y Paula, pero primero, o sea, chicas, cortico. A ver, Leslie. Leslie, Hola. creo que Leslie tiene la mano levantada desde hace rato y tiene problemas con audio, me Sí, imagino. Que coloque su Paola. pregunta en el chat. Paola, hola ya. eh, Paola. Estamos sobre el tiempo, muchachos, porfa. Paola, Leslie, ninguna. Bueno, mi profe, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es, esto fue un abrebocas, espero que les haya gustado, espero que haya
dentro del desarrollo del CIPAS ustedes hubiesen adquirido mucho más conocimientos, muchas más preguntas, muchos más análisis, porque nos quedan 2 entregas. Entonces esperamos que en las siguientes entregas podamos desarrollar más estas habilidades, podamos tener más preguntas, darles más respuestas y poder gestionar en ustedes una actitud reflexiva frente al ejercicio de la psicología. Quitémonos de la cabeza esa romantización del psicólogo. Nosotros somos psicólogos, pero vamos a ser psicólogos, pero somos personas, tenemos una responsabilidad jurídica, somos ciudadanos, somos seres humanos que se equivocan, pero por esas mismas equivocaciones fue que desarrollamos este encuentro con ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado, que tengan unas buenas referencias de este encuentro y pues nada, invitarlos a los siguientes encuentros que vamos a ir compartiendo con ustedes las siguientes entregas de invitación y nada, pues ahí también invitarlos a que realicen la evaluación. Y pues, profe, se nos acabó el tiempo, 5:58. Muy bien, muchas Incluso nos gracias. pasamos un poquito. Sí, muchas gracias a todos los participantes. Esperamos haber aportado, digamos, un grano de arena para el desarrollo de esta tarea fase 3 y pues obviamente para su aprendizaje frente a la doctrina número 1. Un abrazo para todos y feliz noche. Feliz noche, mis chicos. Nos vemos. Gracias, Muchas profe. gracias a ustedes. Muchas gracias por la participación. Profe, una pregunta, qué pena, ¿no hay que llenar alguna asistencia? La evaluación